la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Capítulo 4, versículo 14 al 16. Voy a darle lectura, que es el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, te damos gracias porque podemos esta mañana reunirnos en torno a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tomar en cuenta lo que tú nos dices y poder aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, porque no estamos sin tu voz, la tenemos en medio nuestro por medio de tu palabra. Ayúdanos a atesorar estas verdades, Señor, para que realmente podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La idea de esta mañana se puede resumir en lo que el autor va a empezar a hablarnos, ¿cierto? Que tiene que ver con Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y una buena pregunta, ¿cierto? También tiene que ver con lo siguiente: ¿cuál es el hilo rojo que se puede trazar desde el capítulo 1 en adelante? Acompáñenme al capítulo 1, solamente quiero hacer una pequeña introducción para recordar qué es lo que el autor viene diciendo o los puntos más destacables. Gracias, Cristian. Notamos que en el capítulo 1, ¿cierto? Ahí podemos resumirlo, tiene que ver con la última voz de Dios, ¿cierto? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? Ya empieza a hablar acerca de Cristo, su preponderancia. Esto también incluye su naturaleza. ¿Por qué? Porque el autor va a decir quién es el Hijo. Dice, en estos postreros nos ha hablado por el Hijo, una revelación definitiva, ¿cierto? No hay más voz de Dios, Cristo es el clímax. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es una tremenda introducción, hermanos, que nos ayuda un poco a entender quién es el Hijo. Por eso hablamos de que en este hilo rojo también se trata de poner en claro eso. Noten el versículo 6 en adelante, esto tiene que ver con su estatus también, ¿cierto? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, de partida el autor está diciendo, no se confundan, el Hijo no es otro ángel, no, Él es el Hijo de Dios. Por lo mismo, ¿cierto? Él cita el Antiguo Testamento diciendo lo siguiente, o recordando lo que Dios mismo en su momento dijo, a los ángeles, ¿cierto? Adórenle. Los ángeles no se pueden adorar entre ellos mismos, ¿cierto? Este tiene que ser más alto que los ángeles. Por eso que su estatus, ¿cierto? Es supremo, si se puede decir. La misión de él, versículo 5 en adelante del capítulo 2, acompáñenme ahí también. El autor hace una introducción, ¿cierto? Hablando de lo que pasó también con el hombre, cómo es que el hombre perdió el norte y cómo Cristo también, ¿cierto?, viene para poder restaurar esa situación, porque no sujeto a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si usted después salta al versículo 9, dice lo siguiente, pero vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿cierto?, gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Se está hablando un poquito de la misión de Cristo, ¿cierto? Después vemos su función sacerdotal, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del alimento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Y el autor dice, Cristo Jesús. Después continúa diciendo, ¿cierto?, el llamado a creer, en versículo 7, si oyeres hoy su voz, ¿se acuerda? No endurezcáis vuestros corazones.
el peligro de la incredulidad también ahí está explícito de manera clara. No endurezcan sus corazones, se repite varias veces, ¿cierto? Ya después, en el capítulo 4, el autor introduce otro tema que es común y es conocido por los destinatarios, el reposo, ¿cierto? Esto de la tierra de Canaán, pero él dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y después en el versículo, ¿cierto?, que continúa, capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, bueno, Dios no hablaría de otro día. ¿Y qué está diciendo el autor? Miren, el reposo definitivo no es una tierra, no es algo geográfico, es un estado espiritual y tiene que ver con estar en Cristo. Después, ¿cierto?, nos acercamos al punto 9, ¿cierto? Dice el poder de la palabra de Dios, esto como una especie como de paréntesis, después el llamado a creer, por supuesto, también en Cristo, es lo que estamos viendo ahora. Si ustedes pueden notar, hermanos, que esta sección es justamente como un paréntesis, y todo el hilo rojo de todos estos temas, por supuesto, tiene que ver con Cristo. Y el autor va dando contenido a quién es Cristo. Ya lo dijo al principio, una buena pregunta sería, ¿cierto? ¿Quién es Cristo? Y uno podría responder, ¿no has leído la epístola a los Hebreos? Está lleno de contenido acerca de Cristo. Ahora, déjeme explicarle por el medio de otra imagen, ¿cuál es la idea del hilo rojo? ¿Qué es lo que cruza esto? Ya entendemos que es Cristo, pero también toda esta información tiene que ver con una especie como de escalera, ¿cierto? Voy ahí a colocarlo. Lo mismo que vimos anteriormente es una especie de escalera porque el autor quiere llegar a un clímax. Ya lo anticipa, por ejemplo, en el 1.3. Mire, acompáñeme al 1.3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo en los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nota aquí, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados. Aquí ya se insinúa el hilo rojo. Habiendo efectuado la purificación. ¿Quiénes hacían eso? Los sacerdotes. Ahora, en la mitad, ¿cierto?, de este camino, en el, ¿cierto?, 3.1, ya el autor lo dice explícitamente. Así que considerad a quién. ¿Qué dice el texto? Noten ahí, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del elemento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es como que el autor está diciendo, miren, ustedes históricamente han tenido muchos sacerdotes, pero nosotros los creyentes, ¿cierto?, también tenemos uno. Y como lo veíamos la otra vez, pero este es mejor, este es superior. Y después al final, noten lo que dice, porque aquí el llamado es a considerar. Piensen, tenemos un tremendo sumo sacerdote. Recuerde que la palabra sumo significa máximo, supremo. Y al final, en el capítulo 4, ¿cierto?, ya el autor dice lo siguiente. Noten ahí, 4.14, ¿cierto? Es el pasaje que estamos viendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Noten cómo avanza el autor en su pensamiento. Lo insinúa en primera instancia este Hijo de Dios, ¿cierto?, que tiene todas las prerrogativas, efectuó la purificación de nuestros pecados. Lo que usted y yo más necesitamos, hermano, desde el punto de vista de la eternidad, es que podamos, ¿cierto?, ir delante de Dios y no tengamos problemas en la aduana de Dios por nuestros pecados. Si nuestro mayor problema, hermanos, no es que el país se está derrumbando, que no va a haber sexto retiro, ¿cierto? ¿Qué más? Que, no sé, que la alegría ya viene, ¿cierto? Bueno, ese ya es más antiguo ese tema, ¿cierto? No, nuestro mayor problema, hermanos, nuestra situación constante ante Dios. ¿Qué pasa si mueres? ¿Cómo te vas a enfrentar a un Dios santo siendo tú un pecador? Siendo nosotros pecadores, ¿cierto?, inmundo ante los ojos de Dios. Por eso la carta de los Hebreos es tan importante, porque presenta al sumo sacerdote eficaz que tenemos los creyentes, el único eficaz. Lo insinúa entonces en primera instancia, efectuó la purificación, después dice, consideren, no den vuelta, dice el autor en cierto sentido, en las reglas del judaísmo. Recuerden que la epístola está escrita a los hebreos, ¿cierto? Lo estuvimos estudiando en la introducción.
Personas que estaban dudando, ¿será suficiente Cristo? ¿O hay que agregar más cosas? Por eso que él dice, considerad, piensen, evalúen. Por eso que la fe, hermanos, la fe bíblica, no es simplemente un salto al vacío y bueno, lo que sea. No, este pasaje también nos vuelve a recordar que la fe hay que pensarla, considerarla. Y finalmente el autor dice, ¿saben qué? Tenemos. Nótese ese plural, ¿cierto? No dice ustedes tienen, él también está convencido, dice, tenemos, ¿cierto? Un sumo sacerdote. Ahora, pensaba también en cómo ilustrar esto. Recuerden que el concepto del sacerdote tiene que ver con un representante, ¿cierto?, que acude en favor de otro. En el contexto del Antiguo Testamento hay dos clases de mediadores, ¿cierto?, los profetas y los sacerdotes. Los profetas, ¿qué es lo que hacen? Median entre pueblo y Dios con respecto a la voz de Dios, ¿cierto? Los profetas recibían la palabra de Dios y después el profeta decía, así ha dicho Jehová, y entregaba el mensaje. En este caso, la idea es que el mensaje viene de Dios y es transmitido hacia el pueblo. Pero ¿cómo hacemos para llevar nuestras plegarias y nuestras peticiones a Dios? Ahí están los sacerdotes. Ellos toman las necesidades del pueblo, ¿cierto? Entran al tabernáculo y la ofrecen, ¿cierto? Y también ofrecen, por supuesto, sacrificios, adoración, como se hacía en el Antiguo Testamento. Lo que se quemaba, ¿cierto? Lo que sube era o olor grato a Dios o fuego extraño, ¿cierto? No es algo tan simple en el Antiguo Testamento. Pero esas dos clases de mediadores, ¿cierto?, se establecen en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento llega Cristo y va a superar todos, hermanos, las limitaciones humanas. Y Él es el mejor representante que nosotros podemos tener. Ahora, ¿de qué manera se puede ilustrar esta relación con el Señor Jesucristo? Noten esta imagen que ilustra un poquito la idea. ¿Qué les parece? Ahí está Cristo. Puede ser usted el que va al lado, porque uno dice, bueno, dime con quién anda, ¿cierto? ¿Cómo dice el dicho? ¿Con quién anda usted? ¿Quién es su enfoque diario? Esta ilustración es interesante porque la Biblia dice que porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres. ¿Cómo puedes llegar al Padre? ¿Cómo podemos llegar al cielo? ¿Cierto? ¿Cómo podemos disfrutar las bendiciones? Tienes que tener una relación con Cristo. Una relación, obviamente, filial, ¿cierto? Pero también una relación espiritual con Él. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Entonces, es importante, por supuesto, Cristo, porque Cristo es el intermediario entre Dios y los pecadores que somos nosotros. Ahora, ¿cómo se puede ilustrar esta relación? Vuelvo a insistir, entre Cristo como mi sumo sacerdote. Esto está hablando de compañía, ¿cierto? Dos juntos. Antiguamente, bueno, en la cultura mapuche, ¿cierto? Generalmente, cuando uno puede reconocer un matrimonio, el hombre va adelante y la mujer, ¿dónde va? Bien atrás, ¿cierto? No sé si ustedes practican ese método, pero lo ideal no es eso, ¿cierto? Lo ideal es que vayan juntos, ¿cierto? Y aquí esto refleja compañerismo, ¿cierto? Ahora, noten la siguiente ilustración, porque la siguiente ilustración, yo trato de explicar más o menos, recuerden que las ilustraciones son ilustraciones, no hay que hacer mucha teología de la ilustración. La ilustración es una ventana, fíjense en las ventanas, si no tuviéramos ventanas aquí estaría todo oscuro. Las ilustraciones nos sirven para poder dar más luz sobre un concepto. Noten aquí, me parece que esto puede reflejar mejor lo que tiene que ver con que Cristo sea sumo sacerdote. ¿Por qué? Noten ahí, porque Cristo de una u otra manera nos cubre, su sacrificio nos cubre y quedamos en Él, ¿cierto?, cubiertos por su sacrificio. Y noten que es interesante la ilustración porque la ilustración revela que también seguimos a Cristo, no es que estamos lejos de Cristo, seguimos a Cristo y su justicia, ¿cierto?, se nos imputa, y esto tiene que ver con la justificación, pero en Él su sacrificio se aplica de manera, por supuesto, eficaz. Por eso en la Biblia, por ejemplo, Pablo en Efesios siempre usa mucho esta expresión, en Cristo, todo el tiempo. No sé si se han fijado en eso, en la epístola de Pablo a los Efesios. En Cristo, estar en Cristo y todo eso. Romanos también se ocupa también de la relación que tiene el creyente, por supuesto, con Cristo, pero desde el punto de vista de la justicia, en este caso, de Dios, ¿cierto? Ahora, déjenme avanzar un poquito en esto y aquí vamos a las conclusiones
Recuerden que esto es una introducción. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuáles serían las implicancias, hermano? Acompáñenme entonces al capítulo 4, versículo 14. Notemos ahí, y vamos a responder 4 preguntas esta mañana, teniendo claros la introducción que acabamos de hacer. ¿Qué clase de sacerdote tenemos entonces? Recuerden que la ilustración anterior reflejaba eso, revela eso. Cristo, como sumo sacerdote, ¿cierto?, representa o me representa. ¿Y qué mejor representación? Pero, ¿qué clase de sacerdote tenemos nosotros? Noten el versículo 14. ¿Qué dice su Biblia? Pongan atención ahí. Por tanto, teniendo, lo primero que dice el autor es un sacerdotito, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo dice su Biblia? Gran sumo sacerdote, ¿cierto? No, o sea, no es sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote. Es superlativo. El autor quiere que usted y yo tengamos claro, y de hecho a los destinatarios originales, que están medios perdidos, que estaban dudando, ¿será Cristo suficiente? Teniendo, noten el participio ahí interesante, no dice tendremos, podríamos tener, tenemos, ¿cierto? Y la idea ahí es constante, teniendo un gran sumo sacerdotes, y aquí está, que traspasó, ¿qué cosa? Los cielos. Hermanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento intentaban hacer eso, y cuando no estaban muy bien, ¿cierto? Bueno, no solamente su intercesión quizás no era tan eficaz, ellos mismos estaban en constante peligro al entrar a la presencia de Dios. Pero noten hasta dónde llega este sumo sacerdote. Lea su Biblia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. La abogación, ¿cierto? Cristo, su abogación por nosotros no fue como... mediador. No tenemos, hermanos, una lista de santos, ¿cierto? Para poder, no sé, tratar de alcanzar la misericordia de Dios. Tenemos uno solo y es el único, suficiente y eficaz, que es Cristo. Él traspasó los cielos, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Ahora, una segunda pregunta, ¿cierto? Bueno, no lo tengo todavía ahí. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Sí? Primero, ¿qué clase de sacerdote tenemos? Dice el texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí están las características. ¿Cómo se llama ese sacerdote? El autor no quiere que nos confundamos. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Y esto es lo primero, o una primera instancia de qué es lo que se puede hacer. Dice, retengamos nuestra profesión. Si tenemos esta clase, hermanos, de sacerdote, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? Bueno, el autor nos llama primero a retener. Qué triste, hermanos, muchas veces que las personas, incluso a veces los cristianos retienen, pero no retienen las cosas que deberíamos retener. Retienen odios, retienen, ¿cierto?, murmuraciones, orgullo muchas veces. Hermano, lo que el Señor nos ayuda aquí a entender es que si hay algo que tenemos que retener, es algo que va a ser para nuestra salud espiritual. Retener implica que tú tienes algo, pero que ahora lo tratas de cuidar. Por eso el texto dice, vuelvo a repetir, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dice, nuestra profesión. La palabra, cierto, profesión aquí es muy importante, no está hablando de la profesión de su trabajo, está hablando de la profesión de la fe. La palabra interesante es homología, ¿cierto? Tiene que ver homología, porque, por ejemplo, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahí se usa una palabra que tiene que ver con ese concepto de homologeo, que significa decir lo mismo. Literalmente eso significa homologeo. Pero aquí habla de homología. ¿Qué quiere decir eso? Estar de acuerdo con una declaración.
Y en el contexto, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, estar de acuerdo significa justamente profesar algo. En el día de hoy la gente puede decir, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú le preguntas a tu vecino, ¿y cuál va a ser la respuesta? Pero por supuesto, Jesucristo es nuestro Señor. Pero eso muchas veces no significa nada para la gente. Vivimos en un país católico, en términos generales. Y la gente sabe que Cristo es nuestro Señor. Los periodistas mencionan, ¿cierto?, muchas veces en la televisión, ¿cierto?, hoy se celebra la resurrección de nuestro Señor. Pero eso no significa nada muchas veces para ellos. Cuando el autor dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe, lo que nosotros hemos creído. Por eso, una buena pregunta, ¿usted, hermano, ha creído realmente en el Señor? ¿Ha creído en Cristo? Usted puede decir sí, pero muchas veces recuerden que las mejores evidencias de nuestra fe siempre tienen que ver con nuestra conducta, tiene que ver con lo que hacemos, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Por eso el llamado en esta mañana, y podemos hacer al tiro una aplicación, ¿cómo es su fe? ¿Usted ha retenido su fe? El autor dice, noten, tenemos un tremendo sumo sacerdote que su sacrificio no llegó ahí nomás, traspasó los cielos, llegó hasta la misma presencia de Dios. En vista de eso, retengan su fe, retengan su profesión, no naufraguen. De hecho, el autor también lo dice, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el capítulo que estuvimos viendo también en el 3, en el 2? Noten ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cierto? No va a haber solución. Después dice en el mismo pasaje ahí, ¿cierto? Porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Por eso, lo primero que notamos aquí, hermanos, es, y respondiendo a estas preguntas, recuerden, ¿qué clase de sacerdote tenemos? Ahí está, ¿cierto? Tenemos un tremendo sumo sacerdote. ¿Qué debemos hacer? Primero, retener, hermanos, lo que tenemos. Y dice ahí, retengamos nuestra profesión, ¿cierto? Y esto es muy interesante porque, vuelvo a repetir, el concepto de profesión habla de contenido. ¿De qué está constituido la fe? De contenido doctrinal. Cuando tú crees en algo, hermano, y de hecho lo que veíamos hace un domingo atrás, si no me equivoco, nosotros no solamente somos hijos de Dios, somos creyentes, hay diferentes términos que se usan, también somos discípulos. Y un discípulo aprende de su maestro. Ahora, dice, retener nuestra profesión implica justamente que mi fe tiene que tener contenido. ¿Quién es Cristo? Bueno, lo estamos estudiando. Hay mucho contenido en cuanto a quién es Cristo. Y de eso se nutre la fe. Por eso cuando el autor dice, así que retengamos nuestra profesión, también implica, hermanos, que necesitamos aprender qué es la fe. ¿Y cómo lo aprendemos? Por medio de su palabra, por medio de la doctrina. Ahora, ¿qué debemos hacer? Retengamos nuestra profesión. Tercera pregunta, ¿cierto? Dice, ¿por qué lo deberíamos hacer? Noten el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿cierto?, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no se pierdan de vista, sin pecado. No tenemos un Dios lejano que no escucha, como los dioses falsos, ¿cierto?, que nunca atiende. No, Cristo es diferente, dice el autor. ¿Por qué razón entonces deberíamos, ¿cierto?, deberíamos retener nuestra fe? Vuelvo a repetir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Uno podría decir, este es un sacerdote empático, ¿cierto? No solamente simpático, sino empático. Y quizás esa palabra queda corta. La palabra empático significa ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Muchas veces tratamos de decir en nuestras conversaciones, tú tienes que ser empático. Ponerte en el lugar del otro. ¿Qué ejemplo puede haber, hermanos, mayor de Cristo? Porque Cristo justamente murió en lugar de nosotros. Ahí tú tienes realmente el concepto de empatía en todo su fulgor, digámoslo así, de manera esplendorosa.
Entonces, dice, ¿por qué, cierto, lo deberíamos hacer? En este caso, retener nuestra profesión. La respuesta es sencilla, ahí está en el versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, una última pregunta antes de poder mencionar algunas conclusiones, ¿cierto? ¿Para qué acercarnos? Noten en su Biblia el versículo 16. ¿Para qué debemos acercarnos? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿cierto? Primero, misericordia y hallar, ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. El llamado no es aléjese, ¿cierto? Algunos como que leen eso. Me voy a alejar de la iglesia. Con todo uno hipócrita. Yo soy el más santo y el mejor. No, hermano, noten el autor lo que dice, acerquémonos. ¿Qué llamado es ese? No falte, venga constantemente, ¿cierto? Retenga su fe, preocúpese de su familia, trate de involucrarlos a todos. Eso es lo que puede implicar todo este concepto, ¿cierto? De acercarse. Dice, acerquémonos pues. ¿Y de qué manera? ¿Cómo dice su Biblia? Confiadamente. Confiadamente. Cuando retamos a nuestros hijos, los disciplinamos en la casa, ¿cierto? Se van a la pieza y después bajan de a poquitito, ¿cierto? ¿Y cómo se acercan? Porque saben que a veces han obrado mal, de a poquitito, ¿cierto? Hermanos, nosotros tenemos toda la confianza para poder acercarnos a Cristo, confiadamente, no patudamente, ¿ya? Sino confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios es confiable. Dios promete y cumple sus promesas. Cristo es confiable. ¿En quién más podríamos confiar? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono. Noten qué interesante, no habla de trono de juicio. Dios va a ejecutar su juicio. El hermano Saúl, ¿cierto?, nos está explicando eso en su estudio también de Apocalipsis, porque el hermano Saúl, él se dedica a los juicios nomás, ¿cierto? A la muela del juicio, ¿cierto? Pero miren qué interesante aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar dos cosas que necesitamos: misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, la epístola a los hebreos me está presentando al sumo sacerdote, ¿cierto?, que yo y usted necesitamos. No va a haber solución aparte de Cristo, sino juicio simplemente. Por eso es importante tomar en cuenta lo que está diciendo. Notemos el resumen. Por tanto, habiendo visto toda esta primera argumentación, ¿cierto?, el autor dice, miren, ¿quién es Cristo? Les voy a mostrar quién es Cristo. ¿A quiénes? A oyentes y destinatarios que estaban dudando. Qué increíble, hermanos, que en el día de hoy a veces nos encontramos con personas creyentes que están dudando muchas veces, cuando no hay ninguna razón para dudar de las prerrogativas de Cristo. Ninguna. Por eso dice el autor, por tanto, habiendo visto esto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, no suelten. De hecho, la palabra, ¿cierto?, ahí crateo, cuando dice retengamos, habla de usar fuerza. ¿Cierto? No suelten, retengan, ¿cierto? ¿Qué cosa? Su fe. Por supuesto, nutran su fe también, pero principalmente retengan su fe, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿cierto?, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, vuelvo a repetir, hermano, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mensaje esta mañana, hermano, es súper claro, sencillo, profundo sin duda, porque ¿quién puede entender toda la magnitud del sacerdocio de Cristo? Pero es tan claro para usted y para mí esta mañana que el llamado, obviamente, como dice la conclusión, es lo siguiente. Básicamente ahí tenemos toda la sección que hemos estudiado. Y en eso se basa la conclusión. Porque, ¿cierto?, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Esto es una cuestión constante. Debe ser en nuestra vida esto, hermano, acercarnos todo el tiempo, no alejarnos de Dios. Lo peor es alejarse de Dios. Ahora, déjeme terminar con una pregunta también interesante. Desde el punto de vista de lo que era el sacerdocio de Cristo, en el Antiguo Testamento había una tribu que Dios escogió específicamente para ello. ¿Se acuerda qué tribu era? ¿Quiénes tenían la exclusividad, el derecho, pero también la prerrogativa de trabajar en el servicio del sacerdocio? La tribu de Leví. Ahora, nadie podía ejecutar ciertas funciones sacerdotales que no haya sido de la tribu de Leví. Por ahí Saúl en su momento, ¿cierto?, quiso, en su apuro, ¿cierto?, dárselas de sacerdote, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, y cómo fue sancionado por el Señor. En el Antiguo Testamento también se menciona en el caso del traslado del tabernáculo, y había un hombre ahí que se llamaba Usa, que con muy buena intención vio que los bueyes estaban refalando, y ¿qué fue a hacer? ¿Se acuerdan? Fue a sostener el arca, y ¿qué le pasó? Murió en el acto fulminado por Dios, porque ese no era su trabajo. Ahora, y les quiero dejar una pregunta para ustedes. ¿De qué tribu venía Cristo? ¿Se acuerdan? Judá, ¿cierto? Específicamente Judá. Hay una alabanza que dice que Él es el león de Judá. Si Él es de la tribu de Judá, ¿cómo puede optar a ser sacerdote? Recuerden que los sacerdotes tenían que venir de la línea de Leví. Esa pregunta se la voy a dejar esta semana para que la piensen, ¿ya? Y lo vamos a ver. Sí, también, sí, por supuesto, pero exclusivamente los sacerdotes tenían que venir de la línea de Leví. ¿Por qué Cristo es de la línea de Judá y llega a ser sacerdote? Para la próxima vez, ¿ya? Los voy a dejar metidos, como dice por ahí alguien, ¿cierto? Para que estudien y para que lean. Pero hermanos, recordemos lo que hemos estudiado esta mañana. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, por favor, hermano, retenga su fe. No importa que vengan aguas, tormentas, lluvias, retenga su fe. Una de las razones es porque no tenemos un sacerdote, ¿cierto?, que no entienda, que no comprenda. Dice el autor, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. De hecho, Él murió por nuestros pecados. ¿Cómo no podría compadecerse? Así que el llamado final es, no se aleje, sino todo lo contrario. Acérquese. Y dice el texto ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque claramente tú en ella nos indicas todo lo que has hecho por nosotros. Es algo insuperable, Señor. Porque la cosmovisión de cómo vemos este mundo, a dónde vamos, qué hay más allá, no puede ser respondida por ningún otro tipo de contenido o de filosófico, humanista, sin que eso traiga un sinsentido. ¿Cuánta gente atea murió en esta vida no entendiendo el sentido de esta vida o no hallándole ningún sentido a esta vida? Sin embargo, cuando entendemos que tú eres creador, que tú eres Señor, que tú creaste este mundo y que producto del pecado del hombre, el hombre perdió justamente su comunión contigo, y después cuando entendemos que tú has llevado la iniciativa para acercarse o para acercarte a nosotros, hermano, no podemos obviamente mirar para el lado, porque cuando entendemos qué es lo que te has hecho por nosotros, Señor, obviamente nuestro corazón se compunja o se compunge. Gracias, Señor, porque al haber enviado a tu Hijo, has solucionado el problema mayor que hemos tenido y que tenemos frente a un Dios santo. Por eso que al acercarnos en esta epístola y en este estudio esta mañana, nos alegramos, Padre, porque entendemos que tú nos has dado no un sumo sacerdote simplemente, sino un gran sumo sacerdote. Un sacerdote cercano,
un sacerdote que ha muerto, que ha intercedido y aún intercede por nosotros en esta misma hora, de hecho. Por eso, Señor, ayúdanos, por un lado, a no dejar o a no soltar lo que es valioso. En esta vida muchas veces queremos juntar dinero, juntar cosas, y eso no va a tener ni una trascendencia. Las cosas eternas tienen una trascendencia. Cristo es trascendente. Por eso ayúdanos a retener nuestra fe, a darle más solidez a nuestra fe. Si en el pasado quizás nuestra fe ha sido raquítica, que por medio de tu palabra y por medio de la valoración de tu palabra podamos tener una nutrición espiritual sólida para agradarte a ti en todo y por sobre todo, ayúdanos a no alejarnos de ti. El autor hace un llamado claro para todos nosotros: acerquémonos pues. ¿Y cómo? Confiadamente. ¿Por qué? Porque en ti encontramos lo que necesitamos: misericordia y un socorro efectivo para cuando muramos y despertemos después, para que nos encontremos con nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén.